esta sala de exposición virtual la máster María Teresa Bermúdez Muñoz, presidenta de la CUSET. Buenas tardes, María Teresa. La licenciada Katia Enamorado Salazar, el representante de la oficina jurídica, el doctor Eduardo Madrigal Muñoz, el representante de la Escuela de Historia, y una servidora, Nuria Gutiérrez Rojas, la jefa del archivo universitario. Este espacio de acercamiento tiene por objetivo reflexionar sobre las diferentes funciones que cada uno de los que estamos acá tenemos con respecto al sistema de archivos de la universidad y, por supuesto, del importante papel que cumplen ustedes como autoridades universitarias. Voy a referirme brevemente al sistema de archivos de la Universidad de Costa Rica para contextualizar. Nada más, déjenme un segundo porque no sé si María Fernanda me está ayudando a pasar la presentación. ¿Estás ahí, Marifer? No, Nuria, usted la está presentando. Ok, déjenme un segundo, por favor. Entonces, para pasarla... ahí sí, ¿verdad? Sí la pasé. Sí, cambié la diapositiva. Ok, perfecto. Se está viendo bien, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, el sistema de archivos de la Universidad de Costa Rica es el ente coordinador el AUROL es el ente coordinador del sistema de archivos. Entre los principales objetivos de conformarnos como un sistema está precisamente el de procurar que haya una adecuada gestión documental, de garantizar al fin y al cabo la protección, la integridad, la seguridad de la información y, por supuesto, el libre acceso a la información, ¿verdad? De modo que a nosotros nos sirva para fortalecer las actividades académicas y administrativas de la institución que contribuyan con la producción y la transferencia de conocimientos que realiza la universidad. Y para lograr esos objetivos, pues necesariamente necesitamos de la articulación, de la coordinación de los diferentes archivos de la universidad. El sistema de archivos está conformado por el archivo universitario Rafael Obregón Loría, el AURO más conocido como AUROL, que es el ente coordinador del sistema, les decía, y a su vez se constituye como el archivo histórico institucional. También hay un comité técnico que es nombrado por la rectoría, que es el encargado de generar, con apoyo del AUROL, la emisión y la revisión de las directrices generales en materia de archivística, excepto las que estén relacionadas con la valoración, selección y eliminación de documentos. Esta comisión que hoy nos reúne acá, que es la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos, y todos los archivos, los diferentes archivos de la institución, todos en conjunto, constituimos el sistema de archivos de la Universidad de Costa Rica. Voy a referirme a CUSET, este órgano, el colegiado, que es nombrado por la rectoría, con la misión de establecer directrices en materia de valoración, selección y eliminación de documentos, como les decía, que producen las distintas dependencias universitarias con el propósito de salvaguardar el patrimonio documental de la institución. Voy a... un segundo, porque no sé por qué no puedo pasar la presentación. Qué pena. Un segundito. Marifer, vos podrías tomar el host para que me la pases, porque algo me está pasando y no puedo pasar la filmina. Okay. Para si gusta, deja de compartir, Nuria. Ok, permíteme un segundito. Escribas que lo que no me deja es... Okay, ahora sí, ya, perdón. Es que no sé por qué no lo... la pasamos, esa, exactamente. La Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos es la instancia del sistema de archivos que establece las directrices en materia de valoración, selección y eliminación de documentos. Les decía, es una comisión interdisciplinaria, está representada por varios miembros, está el representante de la rectoría, que es la parte, digamos, como la administrativa. Hay un representante de la oficina jurídica, bueno, perdón, el representante en este momento de la comisión por la rectoría es el máster Jorge Padilla Zúñiga.
También hay un representante de la oficina jurídica, la licenciada Katia Enamorado Salazar, un representante de la escuela, bueno, de la academia, de la escuela de la sección de archivística, un representante también de la academia por parte de la escuela de historia y la jefatura del archivo universitario. Así que les pasamos la filmina. Ok. Para referirme a la representación del Aurol en esta comisión, pues tengo que hacer alusión necesariamente a la función del archivo universitario como ente rector del sistema de archivos. Le compete la emisión de directrices en materia archivística, todas aquellas bueno, que las realiza con el Aurol y a ver, está el comité técnico, que es el ente encargado de aprobar las directrices y se realizan con el apoyo del Aurol. Entonces trabajamos en estas directrices, excepto las que se refieren a esta comisión, ¿verdad? De selección y eliminación de documentos. También le compete al archivo universitario la coordinación y capacitación de las diferentes personas encargadas de archivo y también pues, capacitaciones como estas a las autoridades universitarias. Por supuesto, el rescate, la custodia y la difusión del patrimonio documental universitario. Procurar el acceso a la información, ¿verdad? Un acceso oportuno, un acceso expedito a la información. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que trabajar muy de la mano con las instancias universitarias, con las autoridades universitarias, y es quizás uno de los motivos de esta actividad del día de hoy, de poder articular esos esfuerzos que se realizan para que no sean aislados, ¿verdad? No le compete únicamente al archivo universitario como ente rector, no tiene toda la responsabilidad, es una responsabilidad compartida, como lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Otro de los objetivos es el crear un sistema de información archivística acorde con los avances tecnológicos y fomentar, en fin, la cultura archivística institucional que inició quizás de forma muy tardía, ¿verdad? En la Universidad de Costa Rica, y es un trabajo arduo en este momento el poder concientizar a todos los funcionarios, las y los funcionarios de la institución en la importancia de la información, de los documentos de archivo para preservar la historia institucional. Si quieres, pasamos la filmina. Ok, voy a referirme de forma muy breve a las responsabilidades de las personas que dirigen las instancias universitarias. El reglamento del sistema de archivos establece 3 responsabilidades muy contundentes en este sentido. Uno, la aplicación de las políticas de las políticas, directrices y procedimientos que se emitan en relación con la materia archivística. Otra de las responsabilidades es contar con una persona responsable de atender el archivo de la unidad, ¿verdad? De cada una de las instancias universitarias. Pues esto no, lastimosamente, pues no se ha logrado en todas las instancias universitarias. Hay unidades en las que el archivo es responsabilidad del estudiante que hace horas de turno, ¿verdad? Incluso durante mucho tiempo, cuando existían las horas beca, era el estudiante hora beca el que tenía la responsabilidad del archivo, y eso no puede ser. Ahorita, pues Katia tal vez se va a referir un poquito a la normativa y a la obligatoriedad que tenemos las autoridades universitarias de procurar que haya una persona responsable de atender el archivo y que se comunique al archivo universitario también. La siguiente filmina, Marifé. Ok. Y la tercera responsabilidad que otorga el reglamento es el cumplimiento de las condiciones físicas y ambientales adecuadas. Lastimosamente, estas filminas, estas 2 primeras fotografías que están ahí, no pensaría uno, pero esto es una realidad en la Universidad de Costa Rica que no hemos logrado erradicar del todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues nosotros no podemos ser omnipresentes, ¿verdad? Entonces, lamentablemente todavía surge, ha habido
un avance muy importante, yo no puedo negarlo, pero sí existen situaciones como estas y otras tantas, ¿verdad? De funcionarios y funcionarias que dicen mejor pido perdón y no pido permiso, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones que precisamente este es el espíritu, ¿verdad? Hacer una reflexión a las autoridades de que estas cosas no pueden seguir pasando, porque este desastre que vemos en estas dos primeras fotografías, si nosotros lo traducimos al ámbito actual, en donde estamos gestionando documentos electrónicos, ni siquiera queremos pensar, ¿verdad?, qué es lo que pueda ocurrir. Y bueno, pues sí es una responsabilidad de las autoridades universitarias destinar presupuesto, destinar recursos y ofrecer las condiciones mínimas que requieren los documentos institucionales para conservarse de forma adecuada. Si querés lo pasamos, Marifer. Ok. Ahora vamos a ver cuáles son las competencias de las instancias universitarias en esta materia, ¿verdad? En la materia de valoración, selección y eliminación de documentos. Todas las instancias universitarias tienen la obligación, bueno, la palabra no me hace tanta gracia, pero bueno, porque en realidad pues es el espíritu de este encuentro de hoy, es una motivación, ¿verdad? Más bien, pero bueno, al fin y al cabo es necesario que de la mano con el AUROL se realice el proceso de identificación archivística. Este proceso de identificación archivística, bueno, pues no voy a detenerme ahorita a explicarlo acá, es precisamente el reconocimiento de qué es la instancia universitaria, cuáles son sus procesos, cuáles son sus competencias, porque esto lo vamos a requerir tanto para elaborar los instrumentos descriptivos que vamos a, y para poder contextualizar los documentos que vamos a transferir o también los documentos que vamos a eliminar. También las instancias universitarias tienen la potestad de realizar valoraciones parciales. Las valoraciones parciales se van a hacer en casos justificados, porque a veces digamos que no se vale que solamente realicemos solicitudes de valoraciones parciales porque tenemos un grupo de documentos o tenemos una urgencia, ahora entonces ocupo una valoración parcial y entonces no hago la tabla, digamos que no es el procedimiento correcto, ¿verdad? Pero sí existe la posibilidad y se han hecho excepciones por una situación muy particular. También tienen la obligación de transferir los documentos que han sido valorados de valor científico-cultural, de conservación permanente, al archivo universitario. Y también existe la obligación de seleccionar y eliminar los documentos que cumplieron su vigencia administrativa legal. Las tablas de plazos se realizan para las instancias administrativas superiores, de la administración superior, llámese Consejo Universitario, Rectoría, Vicerrectorías, oficinas administrativas, que tienen el recurso de un profesional en archivística, pues es competencia de estas instancias realizar, con el apoyo y asesoría del AUROL, la tabla de plazos. Y para las unidades académicas, facultades, escuelas, unidades académicas de investigación, que son centros, institutos y estaciones experimentales, y los programas de posgrado, como se trabajan con procesos muy similares, entonces se hacen tablas generales. Estas tablas generales también nosotros requerimos del aporte de las unidades académicas para poder realizar estas tablas, ¿verdad? Entonces, no sé si me pasas a la siguiente para ver si había algo más aquí de este tema, pero bueno, creo que aquí, ok, voy a referirme, espero que lo puedan ver, que era mucha la información y quedó como pequeñito la letra, de cuál es la situación en este momento con el tema de las tablas de plazos. Las tablas de plazos aprobadas que tenemos en este momento son seis tablas de plazos, la del archivo, la del Centro de Evaluación Académica, la de CUSED, la del Comité Técnico, la de la Oficina de Divulgación y la Oficina Jurídica. Tenemos tablas de plazos generales, que esas tablas que les decía yo, las que son de unidades académicas, de programas de posgrado, y las tablas de series comunes a la universidad, que todas las instancias universitarias
realizan esos procesos, esas tablas están en constante actualización. También tenemos tablas que en este momento están en revisión por parte de la CUSEP, que ahí ustedes las pueden ver para no detenerme yo mucho, y hay instancias universitarias que están trabajando en la tabla de plazos, que es la última fila. Esto se queda muy corto con lo que en realidad necesitamos, ¿verdad? Se requiere, sobre todo que hay procesos que son transversales a toda la universidad y entonces requerimos para poder hacer la valoración de las tablas de las otras unidades de esos procesos. Entonces este es pues un llamado también a la colaboración y esa colaboración tiene necesariamente que venir de parte de las autoridades universitarias porque pues todos estamos siempre muy ocupados, hay muchísimo trabajo, sé que hay una situación generalizada, ¿verdad? De escasez de personal que todo el mundo hace, digamos, asegura tener y creo que a todos nos pasa, pero hay que hacer el esfuerzo. Ahora a lo largo de la exposición de los compañeros vamos a ver la importancia que tiene el tema, el tema de la gestión de documentos institucionales, es un tema estratégico en la institución. Y pues este es digamos, el llamado y este también es el papel del archivo universitario dentro de esta comisión. Si querés pasamos a la siguiente. Ok, voy a referirme ahora a la representación de la rectoría dentro de esta comisión. El máster Jorge Padilla no nos pudo acompañar y entonces yo pues voy a referirme básicamente Bueno, buenas tardes. Parece que Nuria ha tenido un problema de falla en internet, que nos suele ocurrir a todos y a todas. Entonces, para no atrasarlos y atrasarlas a ustedes con esta actividad, mi nombre es María Teresa Bermúdez, soy la presidenta de la Comisión de Selección y Eliminación de Documentos y trabajo en la Escuela de Historia como coordinadora de la carrera de archivística. Como les decía Nuria, la representación de la rectoría, que está ahorita en manos de don Jorge Padilla, es como desde la rectoría y el SAO depende de la rectoría, necesitamos conocer y tener el apoyo de la rectoría porque es donde está el control y la evaluación de las actividades de la Universidad de Costa Rica, así como por velar por los intereses, armonía y desempeño de las diversas dependencias y servicios universitarios. Eso le permite al sistema de archivos de la universidad poder regular, articular y coordinar con todos los archivos institucionales. Durante los últimos años, los representantes que ha nombrado la rectoría, con muy buen tino, porque conocen muy bien todo el accionar de la universidad, tanto en su forma, tanto en la parte administrativa y algunas veces, como el caso de don Jorge, que también es docente, entonces, y que también conoce entonces la realidad académica de la institución. Hemos tenido en esto un gran apoyo de la rectoría hacia la comisión y pues estamos muy agradecidos con las autoridades por ese apoyo. María Fernanda, la siguiente, por favor. Le voy a dar la palabra a la licenciada Katia Enamorado, quien es la representante de la oficina jurídica y que nos va a hablar sobre el marco normativo de la universidad y todo lo relacionado con esta comisión y también los aportes que desde la oficina jurídica nos dan a esta comisión. Adelante, Katia, por favor. Buenas tardes.
Bueno, sí, efectivamente, para entender un poco el funcionamiento no solo de la CUSED como órgano integrante del sistema, sino también la articulación que representa el sistema de archivos universitarios, pues es primeramente necesario conocer su marco normativo. Como institución y como órgano de la institución universitaria, la CUSED tiene una serie de normas que en esta filmina están organizadas en orden jerárquico, que van a establecer como su campo de acción o sus reglas del juego, por así llamarlo. Empezamos claramente con la Constitución Política, el Estatuto Orgánico, y de ahí venimos a todos los que son las normas universitarias. Existe una norma, una ley de alcance nacional, la Ley del Sistema Nacional de Archivos, que conocemos como ley número 7202, que contiene algunos principios orientadores de la gestión documental, pero que no se aplica del todo a la Universidad de Costa Rica. La Constitución Política establece a favor de las universidades estatales un régimen de autonomía calificada, ¿verdad? Porque es distinta a la autonomía propia de los entes autónomos o de las instituciones del sector descentralizado. La nuestra, la autonomía universitaria, es una autonomía que abarca los 3 grados posibles de autonomía. La faceta de la autonomía administrativa o funcional, la autonomía política o de gobierno y la autonomía de organización, ¿verdad? Y si a eso le sumamos lo que establece el artículo 85 de la Constitución, pues entonces tenemos también una cuarta que sería la autonomía financiera. Y bueno, es tan calificada esta autonomía que no en vano el artículo 84 de la Constitución ni siquiera usa la palabra autonomía, sino que se refiere a independencia y plena capacidad jurídica. Entonces, el ejercicio de esta independencia universitaria implica que la institución no está obligada a someterse a la aprobación de entes externos a la hora de decidir acerca de la organización y conservación de los documentos que produce. Porque esa es una orden que establece la Ley 7202 para el resto del sector público, ¿verdad? El resto de las instituciones públicas tienen comités de selección y valoración de documentos y solicitan la aprobación de una comisión nacional que depende del Archivo Nacional a la hora de aprobar tablas de plazos, establecer vigencias y poder ejecutar eliminaciones o conservaciones. La Universidad de Costa Rica no está sometida a ese control de un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Porque la Constitución Política es una norma superior, nos otorga pues un ámbito de acción más amplio. Entonces, no estamos obligados a someternos a ese control del Poder Ejecutivo, pero eso también significa que tenemos la obligación de implementar las medidas idóneas para proteger responsablemente el patrimonio documental que se le ha encomendado a la institución como institución de enseñanza superior. Y para cumplir con ese cometido, en el año 2008 se promulgó el reglamento del sistema de archivos universitarios, que como les mencionaba Nuria, concibió los archivos universitarios con una orientación sistémica, ¿verdad? Una visión que permitiera articular esfuerzos y aprovechar esfuerzos comunes. El reglamento del SAUR regula los órganos que conforman el sistema y les otorga competencias y responsabilidades específicas. En este entramado, uno de esos órganos es la CUSED, ¿verdad? Que como les mencionó Nuria, tiene a grandes rasgos funciones en materia de directrices, ¿verdad? Dictar directrices de todo lo que sea valoración, selección y eliminación. La declaración tiene a cargo declarar la vigencia administrativa legal y el valor científico-cultural de los documentos universitarios, y esto lo hace a través de la aprobación de las tablas de plazos, ¿verdad? Que son instrumentos archivísticos en donde se plasman estos dos grandes valores.
Ahora, en cumplimiento de sus funciones, la CUSED pues también recurre a la aplicación de normas técnicas e incluso la aplicación analógica o supletoria de otra legislación nacional en lo que quepa, ¿verdad? Y por eso podemos mencionar la Ley General de la Administración Pública, que contiene principios muy importantes, a pesar de que todo el título del procedimiento no rige los procedimientos universitarios. Y en materia de documentos electrónicos, pues evidentemente la ley pionera, que es la ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, que eventualmente se va a complementar con todas las directrices y reglamentos universitarios que vayan surgiendo en esta materia que es tan reciente. Entonces este sería como el universo de lo jurídico, de lo normativo, ¿verdad? Que rige la materia puesta bajo la competencia de la CUSED. El reglamento también establece una característica muy particular, ¿verdad? En el resto de los entes públicos, los comités de selección y valoración están integrados por un representante del jerarca, ¿verdad? De la administración, por el encargado del archivo y por el asesor legal. Pero bueno, en el momento en que contamos con un reglamento propio, quisimos también dotar a este órgano, a la CUSED, de competencias propias y de una integración propia que respondiera mejor al modelo universitario. En atención a la complejidad del quehacer, de las funciones y de la estructura universitaria, se previó que la CUSED tenga una conformación interdisciplinaria y transversal, ¿verdad? Porque además de contemplar varias áreas claves de la administración universitaria, también incluye la academia, la construcción y producción de saber, que es el área sustantiva, la razón de ser de la institución universitaria, tanto universidad que somos. Esto permite no solo que el análisis de la producción documental se haga desde distintos saberes o desde distintas disciplinas de análisis, sino que también se incorpore en la valoración el intercambio de puntos de vista. En tanto, cada uno de los miembros tenemos funciones muy específicas o provenimos de dependencias que tienen funciones muy específicas. Entonces, desde la trinchera particular que cada uno de nosotros tiene, pues tenemos también una visión muy distinta y muy particular e incluso complementaria de lo que es la realidad universitaria. Eso, aunado a la experiencia acumulada de los miembros que históricamente hemos integrado la CUSED, ha enriquecido el análisis y la valoración de los documentos y de los procesos universitarios en los que se genera. Tal vez, María Fernanda, puedes pasar la diapositiva para explicarles un poco, bueno, cuál es la razón por la cual la oficina jurídica tiene una representación en la CUSED. En tanto asesor jurídico institucional, la oficina jurídica pues, es el encargado de asesorar en la materia de su competencia a las autoridades universitarias y a grandes rasgos diríamos que es el que emite los pronunciamientos o criterios jurídicos oficiales de la institución. Esta condición permite articular de una manera muy efectiva la gestión documental y la gestión jurídica o los grandes procesos universitarios. Tener un representante de la oficina jurídica en la CUSED ha permitido incorporar en el análisis documental no solo los mandatos normativos, ¿verdad? La aplicación de reglamentos, la aplicación de leyes, la aplicación de lo que ya ha establecido como obligaciones de ser o de no ser, sino que también ha permitido incorporar los fundamentos teóricos y metodológicos del derecho, ¿verdad? Para la ciencia jurídica, el documento en cualquier soporte reviste una importancia especial, pues constituye, no solo es una fuente primordial de información jurídicamente relevante,
sino que también el documento posee una capacidad probatoria innegable. También la legislación nacional otorga especial relevancia a una forma particular de documento, el documento escrito, al que la ley incluso califica como expresión del acto administrativo. Recordemos que como universidad estatal, la Universidad de Costa Rica adopta actos administrativos. Estamos regidas por el derecho administrativo. Y no en vano, la Ley General de la Administración Pública establece que el acto administrativo deberá expresarse por escrito, salvo que por su naturaleza o por circunstancias se amerite que se adopte de otra forma. Pero el acto escrito va a ser el acto, la expresión del acto, perdón, el documento escrito va a ser la expresión del acto administrativo por excelencia. Entonces, llevado a la realidad universitaria, Muy bueno. 2 kilos. Yo lo vi. Muy bueno. No, ahorita no, gracias. No, Andrés. Por favor, No, pueden silenciar los micrófonos. no hay claro. Llevadas, estas reflexiones, digamos, llevadas al ámbito universitario, evidencian que los documentos universitarios contienen actos administrativos. Actos administrativos porque son producidos por una entidad de derecho público. Y esos actos administrativos pueden ser incluso de carácter académico o administrativo puro, como podríamos llamarlos. Pero innegablemente el documento universitario siempre va a contener un acto administrativo. Entonces la Universidad de Costa Rica adopta, formaliza y comunica los actos administrativos, ya sea que se trate de actos de alcance resolutivo o preparatorio, por medio de documentos. Y estos documentos también tienen una inmensa variedad, ¿verdad? Pueden ser circulares, pueden ser resoluciones, actas, la misma correspondencia. En eso la diversidad es muy amplia y dependiendo del tipo de acto administrativo, pues también se va a plasmar en un tipo de documento particular. Gracias a la capacidad probatoria intrínseca de los documentos y de los documentos escritos particularmente, es posible verificar y acreditar la validez y eficacia del acto administrativo. Y breve comentario. El acto administrativo debe tener un motivo, un contenido y un fin. Y estos 3 elementos constitutivos del acto administrativo deben ser conformes con el ordenamiento. Y allá hay varias exigencias particulares de cada uno de estos elementos que son muy técnicos y no viene al caso mencionarlos. Pero deben ser conformes con el ordenamiento. Y solamente cuando estos 3 elementos están presentes y están completos, es posible hablar de un acto administrativo perfecto, que es un acto administrativo válido y que puede producir efectos jurídicos y puede, por tanto, ser ejecutado. Entonces, al analizar la literalidad del documento, podemos evidenciar si se conformó de acuerdo con el ordenamiento y si todos sus elementos constitutivos son legítimos. Esto permite acreditar, por ejemplo, derechos o situaciones consolidadas de los particulares, o en general dejar testimonio de las actuaciones de los órganos de la administración y probarlo ante órganos de fiscalización y control o incluso órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Llevarles ese testimonio de lo que pasó en la administración. Entonces, cuando vemos estas características, desde la perspectiva jurídica, una buena gestión documental permite cumplir varios fines jurídicamente relevantes. Como les decía, controlar la validez y la eficacia de los actos administrativos que ya se han adoptado de manera escrita, qué sé yo, verificar la competencia, el ejercicio legítimo de los distintos órganos
que conforman una entidad, una administración. Permite también asegurar el valor probatorio de los registros universitarios. En el tanto se conforman buenos registros, podemos asegurar el valor probatorio que tendrán a los pensemos en el valor de las constancias y certificaciones que emiten las distintas dependencias universitarias. La buena gestión documental nos permite también verificar el cumplimiento de garantías de rango constitucional. Pensemos en la garantía del debido proceso. En la medida en que sea posible conformar buenos expedientes de procedimientos disciplinarios, que son, digamos, los procedimientos más gravosos para el administrado, pues podemos también verificar y acreditar el cumplimiento de derechos constitucionales. Otro derecho también de alcance constitucional, el derecho ciudadano de acceso a la información de las dependencias administrativas. Una buena gestión documental nos permite asegurar el ejercicio efectivo de ese derecho por parte de la ciudadanía. Y por último, diría yo que también permite fortalecer una política de rendición de cuentas. Rendición de cuentas a los órganos jurisdiccionales, a los órganos de fiscalización y control, y evidentemente también una rendición de transparencia, una cultura de transparencia y una política de rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Muy bien, entonces, todo esto, digamos, llevado al entorno universitario, es complejo, porque son características jurídicamente relevantes, muy concretas, podríamos decirlo, pero que revisten una forma compleja cuando se trata de la Universidad de Costa Rica. Porque, bueno, la universidad presenta una estructura compleja y un quehacer extremadamente variado. La naturaleza de las funciones que tiene a cargo la institución provoca que lo universitario, en general el universo de lo universitario, adquiera formas y dinámicas muy diversas entre sí incluso, que a su vez se manifiestan en procesos y en espacios de acción diferentes. Entonces tenemos que la universidad, como universidad estatal que es, no se comporta como otras entidades públicas que tienen ejes administrativos muy claros, sino que nosotros también tenemos el quehacer sustantivo, que no es administrativo, es académico. Entonces, la producción documental, los documentos universitarios, contrario a lo que ocurre con los documentos administrativos de otras entidades de derecho público, la producción documental nuestra está ligada, estrechamente ligada, o más bien determinada, por sus fines y principios, ¿verdad? Por las funciones que por mandato constitucional debe cumplir, así también como está determinada por el marco jurídico, y aquí uso la palabra jurídica refiriéndome a lo normativo, pero también a lo, ¿verdad? A todos los componentes jurídicamente relevantes, a la metodología de la ciencia jurídica, etcétera, no únicamente a los mandatos reglados. Pero sí tenemos un marco jurídico complejo, y ese marco jurídico también determina cómo va a ser nuestra producción documental. Y por último, la estructura y organización universitaria, que también es tremendamente compleja. Esa misma estructura y organización va a determinar que nuestra producción documental sea distinta, sea tan particular. Desde la perspectiva jurídica, la valoración documental, la valoración de este gran acervo documental requiere un conocimiento profundo de todas estas características, ¿verdad? De los valores universitarios, de los fines y principios de la institución, de las funciones y competencias que tiene la institución como tal y el órgano en particular que haya producido ese documento que estamos valorando, o esa serie documental que está bajo análisis. Igualmente ocurre con el marco jurídico normativo y con la estructura y organización. Este conocimiento profundo es un requisito indispensable
de estos factores para poder asumir una valoración documental pertinente. Y precisamente, en razón de la complejidad que presenta la realidad universitaria, es que cobra tanto peso, ha cobrado históricamente tanto peso la integración interdisciplinaria y transversal que tiene la CUSED, así como la experiencia de los integrantes que ha tenido la CUSED pues, a lo largo del tiempo. En general hemos sido un equipo de trabajo muy estable y eso ha permitido enriquecer la visión que desde la CUSED se tiene también de la gestión documental. Con eso le cedo la palabra a María Teresa, que va a abarcar pues, todo el componente de la ciencia archivista. Perdón, quería agradecerles por haber respondido a esta invitación y por el interés demostrado de participar en este conversatorio. Como representante de la sección de archivística de la Escuela de Historia, pues hemos tratado que toda esta evolución que se ha ido dando en la carrera de archivística, aplicarla e implementarla en nuestro quehacer en la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos. Las funciones propias de la CUSED son analizar tipologías documentales, evaluar y declarar vigencias administrativas y legales, aprobar las tablas de plazos, resolver consultas de los archivos, emitir normativa en relación con la valoración y resolver consultas de los archivos. La siguiente, María Fernanda. Como lo decía Katia en su exposición, nosotros en la CUSED hemos desarrollado una metodología para la evaluación de los documentos universitarios, tomando en cuenta todo lo que explicó Katia anteriormente. Y para eso tengo aquí esta filmina donde para los archivistas es muy importante, y esto es una norma ISO que usamos en los cursos de la carrera de archivística. Es importante conocer los contextos en los que se producen los documentos. Ya Katia habló del contexto jurídico, donde tenemos todo el contexto jurídico normativo. Este contexto jurídico nos interesa conocerlo, analizarlo, porque es el que nos va a establecer competencias, responsabilidades y funciones a todas las instancias universitarias, lo que llamamos el contexto administrativo. Todos los que estamos aquí y que tenemos algún cargo administrativo o algún cargo académico o algún cargo de autoridad, con base en ese contexto jurídico y esas competencias que nos son asignadas, y como bien lo explicó Katia, que es lo que nos permite realizar actos administrativos, porque si no lo tenemos dentro de nuestras funciones, dentro de nuestras competencias, no podemos realizar actos administrativos. En ese ejercicio de esas funciones y esas competencias, vamos a producir documentos. La relación que hacemos entre los agentes, los actores que están inmersos en esos actos administrativos, el contexto jurídico, es lo que nos permite identificar las series documentales. Los documentos, cuando hablamos de una serie documental, estamos hablando, como decía Katia anteriormente, hay tipologías específicas para cada acto administrativo. Y esa tipología más el sujeto productor que tiene las competencias y las funciones es lo que nos permite identificar las series documentales. ¿Por qué es importante identificar estas series documentales? Porque van a evidenciar que en la Universidad de Costa Rica estamos cumpliendo con nuestro contexto jurídico, con ese contexto normativo. Sigamos con la siguiente, por favor. La metodología que hemos desarrollado durante los últimos años y que es propia de la Universidad de Costa Rica, porque ni siquiera el Archivo Nacional la tiene. Más bien, en las próximas semanas vamos a darles capacitación a los funcionarios del Archivo Nacional que están en la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos sobre esta metodología que
hemos implementado en la Universidad de Costa Rica, porque ellos siguen con una metodología muy tradicional que ya está desfasada, sobre todo ahora que estamos hablando de documentos electrónicos. Esta metodología nos permite hacer un análisis. Empezamos con un análisis del contexto jurídico administrativo. Eso nos lleva después a un análisis de las funciones y actividades. Hacemos un análisis secuencial que es para ir determinando todos los procesos, subprocesos, operaciones, actividades, operaciones, tareas que se llevan a cabo en la Universidad de Costa Rica en los diferentes ámbitos, para finalmente identificar esas series documentales. Esas series documentales podemos clasificarlas en estratégicas, sustantivas y de apoyo. Eso es para nosotros poder decir, esto tiene valor científico-cultural o no, necesitamos hacer ese análisis, y ahí es donde le solicitamos a ustedes su apoyo para que en sus instancias elaboren las tablas de plazos. Porque como ya lo apuntó Katia, este es un trabajo interdisciplinario, y como lo dijo Nuria también, el AURON no tiene el suficiente recurso humano para ser omnipresente en todas las instancias universitarias, y entonces necesitamos mucho de la colaboración de las autoridades universitarias para que en sus instancias elaboren estas tablas de plazos. Como les decía, determinar es un trabajo arduo que nos lleva bastante tiempo. Personal de normalización del AUROL, que brinda asesoría a todas las instancias, pues tiene un trabajo bastante grande. El identificar y saber muy bien cuáles series son estratégicas, sustantivas y de apoyo, también nos permite identificar cuáles series de la Universidad de Costa Rica son esenciales. Y cuando yo hablo de series esenciales, me estoy refiriendo a que en caso de catástrofe o de hackeo, como lo hemos visto ahora en varias instituciones públicas, sepamos muy bien dónde están esas series. Y voy a ir más allá, no solo de las series, sino los datos en sistemas, porque nosotros también analizamos dónde hay datos, dónde, en qué sistemas están el elemento, el insumo de esas series. Nos puede permitir tener muy bien identificados en los sistemas y muy bien garantizados en seguridad cuáles son esos documentos, cuáles son esos datos que en caso de catástrofe le puede permitir a la universidad seguir, continuar, y no como ha pasado ahora, que se paralizó tributación directa, que no tenemos acceso a LEDOS, y eso no se hace en las instituciones. Nosotros como universidad hemos sido pioneros en esto, en utilizar esta metodología, y al tener muy bien identificadas las series en estas categorías, también nos permite poder establecer los niveles de acceso, que también lo hacemos cuando valoramos las tablas de plazos. Vemos si hay documentos confidenciales, si hay documentos personales, datos sensibles, etcétera, para que de una vez quede muy bien identificado quién puede tener acceso o no a esos documentos. Que no es lo mismo que la seguridad, porque la seguridad es que una vez que determinamos todos esos valores, pues vamos a decir, bueno, estos documentos, como los que tienen valor científico-cultural, pues van a ser transferidos al archivo universitario, porque ahí tienen las condiciones idóneas de conservación. Y los documentos que deben conservarse en las diferentes instancias universitarias porque tienen vigencia administrativa y legal, perdón, también deben ser conservados en condiciones idóneas. Ya hablaba Nuria anteriormente de que hemos visto casos terribles en la Universidad de Costa Rica, donde han habido desde incendios, porque se dejaron los documentos ahí y no sabemos si fue que alguien pasó y tiró un fósforo adrede, o hemos tenido inundaciones de documentos donde se han perdido documentos que han estado relacionados con algún tipo de irregularidad. Entonces eso nos llama mucho la atención
Y como ya lo han dicho tanto Katia como Nuria, esta es una responsabilidad compartida. No es solo responsabilidad de la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos. Es una responsabilidad compartida de todos los funcionarios universitarios, desde el más alto rango hasta el más bajo rango. Si nosotros lográramos tener todas las tablas de plazos aprobadas de la Universidad de Costa Rica, podríamos sentirnos seguros de que vamos a tener acceso a la información contenida en los documentos, en los datos que requiere la universidad para la toma de decisiones, para, como lo dijo Katia, el valor probatorio, la eficacia, la eficiencia de la administración. Si nosotros no logramos esto, pues seguiremos dando tumbos. Sabemos de cómo se pierden casos en la universidad porque no se sigue el debido proceso, no hay formalidades, algo tan elemental como que el expediente de un debido proceso no se sabe foliar, no se saben agregar los documentos a en un expediente de un debido proceso, no se lleva el orden cronológico en un debido proceso, y eso todo lo tenemos, todos tenemos la responsabilidad de conocer cómo se hace la gestión de documentos en la Universidad de Costa Rica. Entonces yo les pido que por favor colaboren con la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos para que podamos continuar con la aprobación de tablas de plazos. Estamos a la orden, siempre estamos resolviendo consultas y ahora si tienen preguntas, pues estamos aquí con mucho gusto para responder a todas las consultas que tengan. Esa sería mi participación y le doy la palabra al doctor Eduardo Madrigal, quien va a hablar sobre la representación de la Escuela de Historia en esta comisión. Muy bien, muchas gracias doña María Teresa. Buenas tardes a todas y todos. Efectivamente, muy bien, después de toda esta presentación, subsiste otra razón por la cual los documentos históricos y los archivos son importantes, y esa razón es su valor histórico-cultural. Específicamente para las ciencias sociales, son los archivos y los documentos un tema de fuentes de información para la investigación. En el caso particular de la historia, esto es álgido, ¿verdad? Porque el historiador trabaja con documentos escritos, principalmente con fuentes históricas. Ahora bien, uno puede preguntarse, ¿qué es la historia? Porque uno tiene tendencia a tener una serie de ideas estereotipadas acerca de lo que se considera histórico o no, o a lo que es la historia como disciplina, etc. Existen varias definiciones de lo que es la historia. Una de ellas es que la historia son los acontecimientos que pasan, es decir, es un recuento de nombres y fechas pretendidamente históricas, ¿verdad? De acontecimientos que se consideran importantes y que se pretende que son históricos y que generalmente son protagonizados por individuos que se pretende que son históricos, de la misma forma. Otra definición es que la historia son las efemérides patrias, es decir, la memoria histórica. Ya estamos entrando más bien en el terreno de la memoria histórica, que no es solo los acontecimientos, sino cómo se recuerdan esos acontecimientos y cómo se celebran y qué acontecimientos se escogen por sobre otros para ser celebrados como parte de los elementos considerados históricos de una colectividad. Sin embargo, existe una tercera definición de lo que es la historia, y es que la historia es una ciencia social, es una disciplina que forma parte de otras que tienen como objetivo el estudio de la sociedad humana. A partir del siglo XX, de inicios del siglo XX, era unos 90 o 100 años, empezaron a surgir nuevas corrientes historiográficas que se pronunciaron en favor de soslayar, de dejar de lado las viejas concepciones de la historia, que básicamente se reducían a los nombres y las fechas, y plantearon que la historia se tenía que convertir en una ciencia. Esto implicó que fue necesario traer importadas teorías y metodologías procedentes de otras ciencias sociales que ya estaban más consolidadas, por ejemplo la economía, por ejemplo la antropología, también la sociología,
etcétera, de manera que la historia empezó a plantearse nuevos horizontes de investigación. Se planteó entonces que el objeto de estudio de la historia tenía que ser no ya los individuos notables pretendidamente históricos y los acontecimientos pretendidamente históricos, sino los fenómenos sociales, es decir, aquellos fenómenos que nos atañen a todos y que los protagonizamos todos, es decir, los fenómenos que son llevados adelante por la sociedad como un todo. Se debe estudiar la sociedad como un todo y no los individuos específicamente. Y este estudio, además, tiene que implicar una perspectiva de largo plazo, de larga duración. Dicho sea de paso, eso es lo que diferencia la historia de otras ciencias sociales, que la mayoría de las ciencias sociales se centran en el presente, mientras que la historia es la que da la perspectiva de largo plazo. Ahora bien, fíjense ustedes que largo plazo no significa únicamente el pasado, significa el pasado, ciertamente, pero también significa el presente y significa el futuro, de manera tal que el estudio que realicemos de nuestra sociedad en una perspectiva de largo plazo nos debe conducir necesariamente a preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí y para dónde queremos ir en un futuro. Entonces eso es fundamental. ¿Podemos retroceder a la diapositiva anterior un minutito? Gracias. Entonces, como decíamos, esto implicó incorporar teorías y metodologías de otras ciencias sociales, ¿verdad? Lo cual implicó también, además, pasar a hacerse nuevas preguntas y a buscar nuevos temas de investigación. Pasemos a la siguiente. Entonces fue necesario hacerse preguntas sobre temas económicos, surgieron estudios de historia económica, de historia agraria, también de historia social, que se preocuparon por estudiar a los actores sociales del pasado, a los movimientos sociales, a los movimientos campesinos, obreros, etcétera, de artesanos, y se han realizado estudios de diversos grupos sociales que existieron en el pasado, así como de procesos de larga duración que han transformado nuestras sociedades, por ejemplo, la economía cafetalera, etcétera, es decir, todo lo que ha correspondido a las estructuras que conforman nuestras sociedades, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, hay otro elemento importante. La historia es esencialmente conocimiento basado en fuentes. El historiador extrae sus datos de fuentes de información. Esas fuentes generalmente no pueden ser personas vivas porque en la mayoría de los casos los fenómenos sociales que uno estudia ocurrieron hace mucho tiempo y sus protagonistas ya se murieron. Entonces solamente podemos conocer lo que sucedió a partir de los vestigios documentales que esas personas dejaron. Por supuesto existe también una historia oral y una historia inmediata que se dedican a estudiar procesos más cercanos y que por lo tanto cuentan todavía con protagonistas vivos a los que pueden entrevistar. Pero eso es otro tema. Es una de las ramas de la historia que existen y uno de los posibles enfoques teórico-metodológicos que pueden existir. En términos generales, entonces, podemos definir que las fuentes históricas son todos aquellos vestigios del pasado de los que se puede extraer información para una investigación. Eso incluye iconografía, obras de arte, objetos arqueológicos, sitios históricos, entrevistas, como decimos, en los casos en que se puede, pero tradicionalmente las fuentes de información por excelencia de la investigación histórica han sido los documentos escritos. Entonces, de ahí se sigue que los documentos son esenciales para la investigación y los archivos son sus custodios. Entonces es fundamental que conservemos la documentación porque es un retrato de lo que somos, es una cápsula de tiempo en donde está contenida toda la información de lo que somos hoy por hoy, para que las futuras generaciones nos puedan conocer y puedan entender cómo llegaron hasta donde están. Y así como nosotros también estamos estudiando a las generaciones pasadas a través de la documentación que dejaron y estamos utilizando ese conocimiento para comprendernos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Conocernos a nosotros mismos como sociedad,
Definitivamente la investigación histórico-social, no solo la historia, las demás ciencias sociales también utilizan documentación, la antropología, la sociología, etcétera, todas las ciencias sociales que podamos mencionar, la ciencia económica, etcétera, requieren de esta información para construir conocimiento acerca de nosotros mismos. Esto es lo que nos permite entender quiénes somos. No existe otra razón por la cual una sociedad tenga que tener un conjunto de parcelas del conocimiento que son llamadas ciencias sociales y que pretenden ser un estudio académico y científico de la propia sociedad, que la propia sociedad construye acerca de sí misma. Entonces, en conclusión, los documentos históricos y los archivos son esencialmente nuestro patrimonio, que nos dice quiénes somos y que nos permite no solamente entender de dónde venimos y por qué llegamos hasta aquí, donde estamos, sino que también nos permiten tirar las líneas para definir lo que queremos para nuestro futuro como sociedad. Muchísimas gracias, don Eduardo. Yo, pues, una pequeña reflexión, quizás vean que nada más actual que esto que estamos viviendo, y es por esto que la información contenida en los documentos se considera estratégica. La información que contienen los archivos, la de conservación permanente, es estratégica para la evolución de la misma institución. Y por eso es este llamado, este es un primer encuentro que nosotros queremos y que el objetivo es concientizar, motivar a trabajar y sobre todo pues en el entorno electrónico en el que vivimos ahorita, pues es aún así más preocupante, ¿verdad? Porque el papel pues lo hemos tenido ahí por los siglos de los siglos, amén. Y el entorno electrónico pues nos representa nuevos retos para los cuales tenemos que prepararnos y ahí está en juego todo el conocimiento nuestro como institución, como sociedad. No sé si abrimos un espacio por si ustedes quisieran hacer alguna pregunta. Juani, adelante. Gracias, buenas tardes. Muy Buenas tardes. interesante. Les agradecemos, pues todo es un refrescamiento de año con año. Me gustó mucho la información que recibí también especialmente de ustedes, porque hay algo que nos preocupa a las jefaturas administrativas. Eso es, como ustedes dicen, todo lo que requerimos, ¿verdad? Entre eso está el recurso y el talento humano. Porque si bien es cierto, como decía doña Nuria, los espacios y todo, al menos en el instituto se le ha dado una gran inversión a lo que es el archivo y sobre todo el archivo pasivo, ¿verdad? El histórico. Le tenemos un espacio, lo hemos tratado pues de dar su importancia, la importancia que tiene, pero estamos sumamente preocupados porque desde que se inició todo el trabajo, nosotros carecemos realmente del talento humano para que esté propiamente dedicado al archivo. Se ha hecho enormes esfuerzos con las dos personas que están en secretaría, mi persona, y con definitivamente el tesoro de la universidad, que son los estudiantes de archivística, perdón. Pero sí es cierto que bueno, yo he hecho la gestión con varios directores y a la fecha no hemos podido lograr concientizando y conscientes los técnicos y gestores que hacen los análisis administrativos que se requiere una persona acá, pero no hemos podido lograr que se obtenga. Entonces, yo no sé si ustedes desde la comisión o la CUSET saben si uno sabe la crisis que está pasando ahorita en la universidad y todo esto, pero si hay algún proceso, si se ve en algún momento alguna luz, ¿verdad? Para que sea la ubicación de personal y que también muchos de esos estudiantes pues tengan la posibilidad de pasar y formar parte del cuerpo administrativo de la universidad y continúen su carrera académica administrativa, ¿verdad?
pero sí, eso es algo que no sé si los compañeros también tienen pues esa inquietud, pero sí a mí me preocupa mucho porque, digamos, uno quisiera, ¿verdad? Pero no puede tener el 100% la persona dedicada a eso. Y sí tenemos acá, digamos, inclusive en el instituto hay un enorme problema porque hay una plaza ya que se creó cargada a vínculo externo por una recomendación de la Contraloría, pero esa persona está en el proceso de admisión y está dedicada solo a la sede del proceso de admisión por el banco de ítems y todo lo que se maneja allá. Entonces eso también es una traba para mí porque afuera al instituto se ve como un todo, como lo que es, ¿verdad? Pero la persona está en la sede del proceso de admisión, no está para atender todo el archivo de todo el instituto. Y eso pues se ha comprobado y todo, pero a la fecha, como le digo, y estoy esperando a ver cuándo se vuelve a iniciar para volver a pedir otro análisis, porque yo creo que hay que seguir insistiendo para en algún momento la administración darse cuenta que es requisito también. O sea, si se nos pide, necesitamos el recurso, ¿verdad? Entonces quería saber eso, si en algún momento, si desde de la CUSET se tiene ese apoyo, cómo podemos actuar también. Muchas gracias, doña Nora. Gracias. Muchas gracias, Juani. Desde el archivo universitario, no ahora en este momento con esta administración, sino la administración anterior, se había solicitado este análisis y se hicieron algunas gestiones con la Oficina de Recursos Humanos, con la propia Rectoría. Sin embargo, bueno, existe la limitante en este momento de la recesión esta, llamémosla así, económica, ¿verdad? Y pues lo que se me dijo a mí en esa oportunidad, y bueno, fue en una oportunidad que ha continuado, porque hemos visto que la restricción de plazas y de todo esto continúa, ¿verdad? Entonces, es que esta labor tiene que estar a cargo, así digamos puntual, esta labor tiene que estar a cargo de las secretarias, si es que no hay un recurso archivístico en tanto, y no pueden las instancias universitarias aducir a que no tengo el personal y por lo tanto mi archivo va a ser de verdad un desastre. Tampoco pues el Aurol puede colaborar, pero sí necesitamos del compromiso y de las unidades, de las dependencias universitarias en asignar a un recurso. También, pues, la sección de análisis ha determinado en algunos momentos que no es necesario en todas las instancias universitarias. La primera estructura que se había hecho del sistema de archivos universitarios hablaba de archivos centrales en cada una de las instancias universitarias, pero la universidad es muy grande, muy compleja y es un tanto insostenible, digamos, por lo menos económicamente en esta coyuntura actual. Susan. Adelante, Susan. Está silenciada. Ahora sí. Okay. Vieras que desde acá, desde la Facultad de Microbiología, bueno, nosotros destinamos un espacio para archivo, porque ahora que usted presentó esa foto, bueno, cuando yo ingresé aquí hace 6 años, las compañeras vacilaban porque había un espacio que se llamaba la Tierra de Nadie, que era donde estaba el archivo. Era una cosa terrible, me contaban ellas que se había inundado, bueno, toda una historia. Nosotros destinamos un espacio para archivo en un auditorio, que el auditorio de la parte de atrás era como para que la gente se cambiara y si había alguna actividad artística, pues como aquí es microbiología, ahora no hay como tanta actividad artística, entonces utilizamos un espacio de eso para archivo. Se condicionó bien bonito, tiene su máquina para quitar la humedad, bueno, está bien condicionado. Pero me frustra porque tenemos, bueno, desde que yo tengo aquí 6 años, nunca paramos de desechar archivos, siempre salen cajas con expedientes y vieras que las compañeras de acá, hay una encargada, ¿verdad? Que es la que nos pone orden a todo, una secretaria, ella
destinado mucho de su esfuerzo para ordenar y todo. A mí lo que me preocupa, y comparto la preocupación de Juani, es porque, bueno, nosotras mismas nos encargamos de la parte del archivo, ¿verdad? Incluso yo, de mis presupuestos y todo, yo soy la que me encargo. Ahora lo que desde el año, bueno, antes de pandemia, nosotros siempre destinamos unas horas para estudiantes de archivística, para que nos ayudaran, pero nos sorprende que no se inscriban tampoco estudiantes para que nos apoyen en eso. Y entonces hemos tenido que recurrir a otros estudiantes, ya sea de microbiología o algo, para que nos ayuden como a depurar, a cambiar folders, a poner, a quitar grapas, etcétera, los documentos que todavía están vigentes. Me preocupa porque no están destinadas las horas, ¿verdad?, para un microbiólogo, un estudiante de microbiología que haga eso, pero es que tampoco hay estudiantes de archivo, hemos pegado carteles en todo ciencias sociales y nada. Entonces nos ha atrasado mucho. Otra cosa que también me preocupa son la tabla de plazos, porque a veces tenemos mucha documentación que no podemos desechar porque nos dicen, no, espérense porque están actualizando la tabla de plazos. Y pasa un año o un poquito más y todavía están los documentos ahí porque no se pueden desechar. Entonces es muy frustrante por querer. También hay unidades que queremos ordenar y que hemos hecho todos los esfuerzos y tampoco podemos, ¿verdad?, hacerlo tan rápido. Y tal vez como sugerencia, no sé, ahí la abogada que me crucifique o me pueda apoyar, no sé. Estamos en una era muy digital, ¿verdad? Yo no sé qué, o sea, aquí en la parte de mensajería hemos tenido que readecuarle las funciones a los mensajeros. Porque no hay tanta correspondencia por repartir. Aquí en micro es diferente porque se entregan muestras o se tiene que ir a recoger muestras a laboratorios o a clínicas, etcétera. Entonces, pero tiene días ociosos. Entonces, yo lo que lo ponemos a hacer es que venga, cambie de folders, ponga, quite grapas, haga esto, triture lo que ya está. No sé si hay alguna manera, porque también a mí lo hace el compañero porque es de muy buena fe y uno se lo pide con cariño, no es como obligado ni nada, y él lo hace de buena fe. En mi caso nos ha ido bien, pero no sé en otras unidades cuando hay funcionarios que no, a mí me contratan para esto y solo esto hago. Y me refiero al puesto de mensajería porque es el puesto que tiene como en retroceso con su trabajo, ¿verdad? Entonces les dejo la inquietud y nada más quería comentar eso. Me preocupa también aparte que no tenemos no tenemos estudiantes en archivística que nos apoyen y me gusta mucho el trabajo que han hecho, ¿verdad? Yo quisiera que fuera más ágil y que nos asignaran a un asesor específicamente solo a nosotras y que venga y nos ayude, pero uno entiende que no se puede. Y muchísimas gracias, eso era. Muchas gracias, Susan. Pues sí, efectivamente, esto es un problema generalizado. Y pues el archivo hace su mejor esfuerzo. Yo siempre les digo, estas iniciativas que tienen, digamos, las unidades a veces, es bueno que las comenten, un oficio que se le envía al Aurol, porque pues podemos incursionar en una situación peor, ¿verdad? Si no se lleva a cabo ese proceso de una forma, de la forma, de acuerdo con los procedimientos que tenemos al respecto, ¿verdad? Entonces, pues siempre es bueno esa comunicación con el Aurol, pues sí, tiene producto de toda esta misma cultura archivística tan tardía de la universidad, pues no se entendió la verdadera importancia, ¿verdad? Y entonces, pues se crea el archivo universitario con muchos años de retraso, se da muy poco recurso humano y entonces, pues bueno, nosotros estamos acá trabajando, haciendo, pero recuerden que también dependemos, este atraso en las tablas de plazos es que dependemos de lo que las unidades trabajen, ¿verdad? Y el Aurol, vean, yo no quisiera como profundizar mucho en esto, pero sí, el Aurol ha trabajado, se les revisan los procesos, se les dan las observaciones, corrijan porque ustedes son los dueños de la información y ahí quedan los documentos que se trabajaron, los documentos que con las observaciones y quedan en una gaveta literalmente por mucho tiempo. Todos los años ustedes podrán las autoridades ser testigos de que la comisión hace un llamado todos los años a que por favor
trabajen incluso ahorita hemos optado por poner independiente, o sea, ya no enviar una circular general, sino que se le envía a cada instancia. Su proceso está aquí, se llegó a tal punto, se le entregaron los documentos para revisión en tal fecha y a la fecha no se ha recibido. Yo sé eso, uno no quiere como señalar, señalar con el dedo, mire, ustedes no han hecho tal o cual cosa, pero sí, digamos que necesitamos de ese compromiso y es por esto que nosotros llamamos en este momento a las autoridades universitarias, porque esa motivación tiene que venir en primera instancia de la autoridad universitaria. Nosotros hemos tenido muchos casos de éxito en los cuales la jefatura dijo, aquí, pues, si es necesario, todos los viernes vamos a dedicar, estoy poniendo un ejemplo de un caso particular de una unidad, todos los viernes cada persona va a trabajar y la tarde van a dedicarla a trabajar en archivo, porque no tenemos otro recurso, porque no podemos, y así lograron sacar una gran cantidad de documentos, ¿verdad? Porque otra cosa que sucede es que las jefaturas, bueno, en este caso las jefaturas administrativas, que son pues a quien le compete un poquito más la parte de la revisión, se olvidan del asunto. Si tengo un estudiante, ese estudiante llega a un mundo que dice, ¿y qué hago aquí? Y entonces, digamos que no existe un acompañamiento y los documentos no son del estudiante, los documentos son de la unidad, ¿verdad? Entonces, pues es un poco una reflexión en este sentido. Yo sé que casos puntuales van a haber, yo los invito por favor a que nos comuniquen a la Aurol, que existe una comunicación fluida. Nosotros siempre estamos muy atentos a brindarles la capacitación. Sí, tenemos una sola persona en asesoría, pero ahorita estamos abocados al rescate a la transferencia de las series de conservación permanente, las series que ya han sido valoradas de valor científico-cultural, porque si a veces nosotros nos metemos en ese universo que es lo que le llamamos correspondencia, que a todo el mundo le llama a todo correspondencia en la universidad, entonces de ahí no se sale nunca, ¿verdad? Entonces sí es necesario y dedicar el tiempo, responder cuando nosotros les solicitamos digamos que haya procesos de revisión o consultas para poder darle nosotros cuerpo un poquito a lo que son la aprobación de las tablas de plazos. No sé, María Teresa, Katia, don Eduardo, si quieren agregar. A Katia, por favor. Sí, sí, realmente entiendo la inquietud, la preocupación de todas las personas que han querido, digamos, entrar en los procesos de valoración, de ordenación. Empecemos por el inicio, documental y archivística en particular. Si no se tuvo voluntad en época de vacas gordas, esa voluntad poco sirve o muy lejos no llega en vacas flacas, y es la situación que estamos enfrentando a nivel universitario en general. A menudo este tipo de recurso humano se tiene para un momento particular y después se transforma, ¿verdad? Porque el archivo que había que ordenar ya está ordenado y no pensamos en la función archivística como algo permanente, como lo es en general. Evidentemente sí, el lujo de tener funcionarios dedicados exclusivamente a mensajería es algo que con el salto pandémico que tuvimos que dar a la gestión electrónica, pues va a cambiar, a futuro va a cambiar. Estamos todavía en una etapa de transición, pero eso va a haber que repensarlo. Me parece que vi un par de comentarios ahí de compañeras que sugerían lo mismo, era fortalecer, intensificar el vínculo entre la carrera de archivo, la carrera de archivística, los estudiantes, la labor estudiantil, ese aprender haciendo del estudiante y la atención de necesidades particulares de diversos instantes universitarios. Y bueno, eso es precisamente uno de los tantos objetivos que cumple, pues, tener aquí a la academia, tener también ese diálogo permanente. Y vamos a ver, pues, qué se puede coordinar en el futuro. Pero sí,
La situación es apremiante desde todos los puntos de vista en términos presupuestarios, pero tiene que empezar pues por una toma de conciencia y de voluntad política también de las distintas entidades, de darle esa debida atención porque es fundamental. Más bien gracias a todos por mostrar ese interés, por atender esta convocatoria y formular sus inquietudes. De eso se trata, ¿verdad? De que este primer conversatorio sea una puerta que abre un permanente diálogo con las distintas dependencias. Gracias, Muchísimas- Katia. En relación con la consulta que hacían, si vieran que es un problema muy serio, los estudiantes de archivística son muy codiciados en toda la Universidad de Costa Rica. Y a nosotros nos llegan muchísimas solicitudes y las publicitamos y todo, pero en la carrera archivística no sé si es un problema o más bien no es un problema, pero los estudiantes de la carrera, desde que están ya en segundo año, consiguen trabajo muy rápido. Por eso la carrera es vespertina. La carrera se da en los primeros años en la tarde, pero ya después nos vimos obligados a dar las clases a partir de las 5 de la tarde, porque ya todos los estudiantes están trabajando. Entonces, eso implica que para hacer prácticas, y por supuesto nos encantaría hacer prácticas, como están trabajando, entonces no pueden en tiempo laboral hacer las prácticas en la Universidad de Costa Rica. Y los que tienen horas asistentes u horas estudiante, pues son tan cotizados que sí, muy rápidamente, incluso nosotros a veces en la misma escuela nos cuesta conseguir estudiantes. Pero como hemos reiterado, necesitamos del apoyo también de las instancias universitarias, porque este trabajo de las tablas propiamente es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto. En la Escuela de Historia ahorita, y gracias a don Claudio que nos consiguió un estudiante de ingeniería industrial, hemos iniciado con lo que yo les expliqué de cómo identificar las series documentales. Hemos iniciado con una identificación de procesos, no específicamente para ver lo de las series documentales, pero que nos va a servir también para eso, sino para ver la distribución de las funciones y las cargas en la escuela, pero que nos va a servir también para identificar muy bien todas las tipologías documentales y que va a ser un insumo, espero yo, para actualizar las tablas de plazos que tenemos de las escuelas, que no hemos podido actualizar, hemos ido actualizando poco a poco, pero es que ese insumo lo recibimos de ustedes, nosotros no podemos estar actualizando tablas si ustedes no nos dan el insumo. Esperamos que con este trabajo que vamos a hacer en la Escuela de Historia, pues podamos actualizar más las tablas de las escuelas y poder, ya que tenga, y lo de las series comunes, que también es otra que hemos ido poco a poco actualizando, con mucho esfuerzo por parte del personal del Archivo Universitario y de aquellas instancias que han colaborado con la comisión. Bueno, aquí creo que lo importante es el tema siempre da, digamos, en diferentes espacios que hemos realizado, el tema siempre da para mucho, existe toda una expectativa, toda una preocupación. Esperamos que no se quede aquí. Nosotros estamos trabajando para hacer un nuevo espacio, un nuevo conversatorio como este, ya como para poder trabajar otros aspectos, pero aquí digamos que nos damos por satisfechos de que les queda a ustedes, les quede a ustedes claro que la información, el contenido de los documentos de archivo es un aspecto estratégico, no es algo trivial, no es algo que solamente le tiene que interesar a la persona o a la secretaria o a la persona que está a cargo del archivo, no,
lamentablemente, en momentos críticos para desde alguna situación que hay que resolver, ¿a qué tenemos que acudir? Al documento, ¿verdad? Es el documento el elemento probatorio por excelencia, como bien lo explicó Katia, y entonces ahí es donde, como decían nuestros papás o nuestros abuelos, ahí es donde vemos la risa llorar, ¿verdad? Entonces, que no se desestime este trabajo, que no se deje de lado, que continuemos todos, en todas las autoridades de siempre puyando ahí para que se realice este trabajo. Y por favor, digamos, a las unidades que están, no sé, que estén aquí representadas, que están haciendo tablas de plazos, que tienen procesos en revisión, que nos ayuden porque a veces tenemos que andar rogando como si fuera nuestro trabajo unilateral, ¿verdad? Y esto es algo conjunto, como ya lo vimos. Y todavía, para hacerlo mejor, ¿sí? Perdón, es que hay una pregunta Okay. De los estudiantes. que dicen que sí, de los expedientes de estudiantes. Bueno, no, para responderle a la persona que está haciendo la consulta, precisamente nosotros hemos perseguido prácticamente a la oficina de registro para que hagan sus tablas de plazos y parece que ya están en camino, porque para valorar los expedientes de los estudiantes que están en las escuelas, supongo que se refiere a eso, y como lo dijo muy bien Katia, esta labor es transversal, necesitamos tener el insumo de la oficina de registro para después poder ver qué tiene la oficina de registro, los expedientes, qué tienen las escuelas, porque es la única manera de poder tomar una buena decisión en cuanto a la permanencia o eliminación de los documentos. Entonces estamos a la espera de esa tabla para poder hacer la valoración. Mientras tanto, no pueden eliminar documentos. Recuerden eso, no pueden eliminar documentos sin autorización de esta comisión. Por favor, ténganlo eso muy presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, reiterarles el agradecimiento y recordarles que el hecho de que nosotros estemos hablando en este momento y de que el problema que cada una de las autoridades y de las personas encargadas ve en este momento, que lo tiene hasta aquí arriba, ¿verdad? Que es el mundo papel. Bueno, el mundo papel está ahí y se tiene que resolver, pero los documentos están ahí. Recuerden que esta situación que tenemos nosotros en este momento con el soporte papel es todavía más crítica como el soporte electrónico, ¿verdad? Entonces, eso es un trabajo que estamos emprendiendo y que no podemos dejar de lado tampoco, ¿verdad? En este momento yo sé que nos está ahogando el tema papel, pero no podemos crear este mismo tumulto que vimos ahora en el mundo electrónico, porque es todavía más preocupante, porque existe la obsolescencia tecnológica y otro montón de factores asociados que pueden dar al traste con la historia institucional. Yo les agradezco mucho, no sé si los compañeros tengan algo más que agregar, y si no, agradecerles nuevamente y contamos con ustedes. Buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias a todos y muchas gracias por estar aquí y acudir al llamado. Y nos vemos próximamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.